tal? De nuevo aquí, después de este magnífico conversatorio por estos 4 entrañables personajes que a lo largo de mucho tiempo han sido colaboradores de este proyecto denominado Festival Internacional de Aves Migratorias. Hace un rato pudimos observar las diferentes opiniones que se han tenido por el tópico de amenazas y estrategias para la conservación y la sustentabilidad, un tema que creo que es imperativo para los nuevos tiempos que se avecinan, no solamente porque sea un eslogan publicitario, sino que lo estamos viviendo a partir de este confinamiento que hemos tenido durante todo este largo año y que esperemos ya finalmente, un poco adentrado que estamos empezando a vivir, pues tengamos una solución muy puntual. Y para esto está con nosotros el doctor Jico Vega, quien durante estos 17 años nos ha hecho favor de acompañar y se ha convertido en un referente científico académico precisamente del quehacer de nuestro proyecto. Con él vamos a hablar una serie de puntos concretos, como ya es tradicional, para establecer un compromiso que sale de este gran conversatorio, donde participa Argentina, Colombia, España y por supuesto México. ¿De qué se trata esta propuesta de establecer compromisos? Porque a lo largo de la semana hemos visto en este segmento en Alas del Conocimiento, que es nuestra jornada científica académica, cómo se han hablado de diferentes tópicos que necesariamente nos ubican en un quehacer mucho más profundo en la zona, no solamente de San Blas, sino que con esta alianza que hemos hecho con Colombia, Argentina y España, estamos hablando de la posibilidad de crecimiento en un solo fin común, que es el rescate de esta región de América Latina, importantísima, y sobre todo un corredor migratorio que nos une históricamente hablando al respecto. Entonces, con Jico nos vamos a permitir, si ustedes lo deciden así, ojalá que sí, hablar un poco en términos de resumen, más o menos, para poder llegar a estos compromisos. Jico, estuvimos hablando un poco acerca de la fragmentación del hábitat por la necesidad de una sociedad de tener quizá a lo mejor de no manera transgresora concienzudamente, pero sí en su mayoría un poco en el desconocimiento de lo que para esto se ha llevado a cabo cuando la gente necesita y no piensa más que en la solución de sus problemas inmediatos. En este sentido, Jico, la fragmentación del hábitat, entendiendo como nuestro entorno donde estamos desarrollándonos, ¿qué significará si esto se sigue profundizando? ¿Por qué tenemos que evitar tal cual esta fragmentación? Bueno, pues yo creo que ahí coincidimos todos los panelistas en el sentido de que esta es una de las amenazas más serias que se tienen en el corto plazo, independientemente de la problemática que pudiese derivar del cambio climático, por ejemplo. Pero la fragmentación del hábitat se ha estado observando como un elemento real que es muy palpable, no solamente en México, sino en el resto del continente y del planeta, como bien lo dijeron nuestros buenos amigos, en el sentido de que es, sin lugar a dudas, esta actividad antropogénica que provoca que los hábitats sean destruidos paulatinamente en aras de expandir la frontera agrícola, la frontera ganadera, y esto pues se contrapone con las necesidades que tienen las especies silvestres, las especies con las que nosotros convivimos en estos diferentes tipos de hábitat. Se contrapone, ¿por qué? Pues porque esta fragmentación las obliga o a moverse
aquellas que se puedan mover a hábitats menos propicios, a tener una competencia entre sus congéneres, por ejemplo, entre otros individuos, y esta competencia por los territorios se vuelve más difícil, pues es una competencia por la supervivencia y van a sobrevivir aquellas especies que estén mejores dotadas, ¿no? Entonces, al momento que tú fragmentas, pues también estás propiciando precisamente esa migración a hábitats en donde vas a tener una mayor competencia, o hábitats que no tienen la misma calidad que la que tenías en donde estabas habitando, ¿no? Esto considerando, repito, aquellos animales que se pueden mover, ¿no? No vamos a hablar de plantas, que estas pues fragmentas tú el hábitat, y si tienes algunas especies que son endémicas o microendémicas, pues simple y sencillamente pues ese material genético desaparece, ¿no? Entonces, se consideró en este segmento pues que la amenaza más palpable ahorita es, después del cambio climático, pues podría ser precisamente esa fragmentación a la que nos estamos refiriendo. Indudablemente que esto verdaderamente sí requiere de nuestra superatención, porque de eso van a depender otras actividades que le permitirán al hombre, a los seres humanos, tener mejor calidad de vida. Otro de los puntos importantes que también se hablaron en este gran conversatorio, ¿no?, es la necesidad de la conversación de estas pequeñas propiedades, ¿no?, estos pequeños predios comunitarios, ¿no?, y que se tienen que pues poner en la intercomunicación con estos pequeños propietarios, con la sociedad civil y con los gobiernos. Esta trilogía social debe de ser muy importante para que estos predios verdaderamente puedan tener, por un lado, mayores resultados óptimos en el asunto de su productividad, pero que también se vuelvan referentes de conservación. Ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tendríamos que propiciar para que estas pequeñas propiedades no sean sobreexplotadas al grado de que no se pueda tener mejores oportunidades en el desarrollo y conservación? Bueno, también fue un punto coincidente, ¿no?, entre los panelistas, en el sentido de que la mayoría de las tierras que tienen un alto valor biológico están en manos de comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Entonces tú tienes ahí un bagaje biológico de mucha importancia que en muchos casos los dueños de esos terrenos ni siquiera saben qué es lo que tienen desde la perspectiva biológica. Y ahí también coincidimos en el sentido de que son las organizaciones de la sociedad civil los que deben de trabajar de la mano en una primera instancia, con estas comunidades, para decirles para que estas comunidades puedan conocer y puedan saber qué es lo que tienen y puedan ellos, entonces sí, arropar el proyecto de conservación que se les propone, ¿no? Entonces siempre tiene que estar esa comunicación entre aquellos que se dedican a la conservación y aquellos que tienen estos predios en donde están los elementos o los aspectos que uno quiere conservar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si llegas de una manera impositiva, entonces es muy seguro, es casi seguro que estas comunidades, pues simple y sencillamente no van a participar porque no están empoderados de esto. Entonces, primero es darles a conocer a la comunidad qué es lo que ellos tienen, hacer los trabajos de la mano con las comunidades, proveerles a estos de los insumos y las herramientas que una organización de la sociedad civil pudiese gestionar. Después, entonces sí, ya entra el sector gubernamental en cualquiera de los 3 niveles de gobierno a cerrar esta pinza que se está hablando para poder establecer estas medidas de conservación que uno está requiriendo, ¿no? Entonces, eso sobre todo porque a través de los años, para el caso de México, por ejemplo, se han estado desarrollando muchas herramientas de conservación que son alternativas
que tienen el mismo valor jurídico que el establecimiento de un área natural protegida, ¿no? Entonces estamos nosotros hablando, por ejemplo, de las tierras destinadas voluntariamente a la conservación, pero antes de eso tuvimos nosotros lo que eran los programas de conservación de tierras privadas, ¿no? Entonces todas estas herramientas son herramientas que la sociedad civil ha estado impulsando y están buscando esos pequeñas, no lagunas, sino esas pequeñas formas en que se pueden aplicar estas herramientas legales, pero y después se presentan ante, que también se tocó este tema, ante los políticos o aquellas personas que desarrollan estas políticas públicas en las diferentes esferas de gobierno para gestionar y que puedan estas herramientas realmente ser jurídicamente viables, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, un área destinada voluntariamente a la conservación tiene casi el mismo valor, peso jurídico, una vez que es designada como tal, de una manera voluntaria, ya sea por los pequeños propietarios o por los ejidatarios, a que si fuese un área, es el mismo, casi el equivalente a un área natural protegida, sin todo este andamiaje burocrático que significa el decretar una nueva área natural protegida, ¿no? Pero volvemos, o sea, lo mismo, que cuando tú tienes una comunidad que está empoderada de un proyecto de conservación, el camino lo tienes prácticamente ya eh, abierto. ¿Por qué? Pues porque es la misma comunidad quien empuja que se desarrollen esas acciones de conservación, ¿no? Claro, aquí ya estamos hablando de la necesidad de leyes para la conservación, pero que además estas leyes tengan el antecedente de las propuestas de la sociedad civil, ¿no? Y que sí, efectivamente, si estas leyes se emiten, tengan el respaldo político necesario para poder lograr llevarlo a cabo junto con la comunidad. Y por el otro lado también se requiere, y esto es algo que insistimos mucho desde este proyecto, ¿no? La corresponsabilidad social de parte de las comunidades para que las aperturas de los mercados regionales tengan este tipo de certificación que se requiere. Y entonces sí empecemos a tener otra dinámica económica diferente a partir de este beneficio comunitario, este beneficio colectivo, porque después de lo que Jico está diciendo, ¿no? Si empezamos a tener asuntos aislados, vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir estando en este mismo lugar con la misma problemática de manera sistemática y permanente. Entonces, habría que tener esta disposición de la corresponsabilidad social, ¿no? Y como él perfectamente dice, acompañar a los asuntos comunitarios en el convencimiento de que esta es una posibilidad para una mejor calidad de vida. Y en esto, Jico, este colofón pequeño que hemos hecho, ¿no? Nos lleva a establecer compromisos de este gran conversatorio, de esta alianza España, Argentina, Colombia, México, para poder aplicar en la región. Y habíamos estado hablando contigo hace unos momentos antes de entrar al aire, ¿no? Cómo este proyecto, Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, tendría que fungir como lo ha sido en los últimos tiempos, pero aún con mucho más ahínco, ¿no? En este ejercicio vinculador en las propuestas, ¿no? Y sobre todo en el acercamiento a las voluntades políticas, Jico, porque como bien lo acabas de decir, ¿no? Si la política pública gubernamental en turno no contempla este quehacer de conservación ni de sustentabilidad, pues no va a pasar nada. Entonces, ahí, ¿cómo? Y esta es la pregunta, ¿no? Ya, ¿cómo nos comprometemos para la ampliación de estos horizontes, para ejecutar este tipo de alianzas que nos permitan a nosotros, proyecto comunitario, ¿no? Seguir implementando este acercamiento en la vinculación con otras comunidades? Pues también ya lo habíamos, el tema ya lo habíamos tocado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar un ganar-ganar, en el sentido de que la conservación
se dé a través de la implementación de herramientas que te permiten a ti en el corto plazo darles un beneficio a estas comunidades, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de que se tenía que cambiar la forma en la que nosotros consumimos. Entonces tenemos que buscar esquemas que nos permitan, por ejemplo, en la región de San Blas, una productividad local con mercados locales y que estos mercados locales tengan estas certificaciones que te permitan a ti, si voy a dar un ejemplo de un precio, ¿no? Si tú produces 1 kilo de tomate que vale en el mercado 20 pesos, pero si tú le das esta certificación como un producto orgánico regional que te permita llevarles ese sustento a estas comunidades, entonces con esa certificación, tú ese tomate lo puedes vender probablemente en 25, 28 pesos, porque no solamente estás proveyéndote tú de un insumo que necesitas en tu cocina, sino que estás teniendo un producto que tiene un origen certificado, que tiene un propósito que es no solamente el que tú te estés alimentando de una manera saludable, sino que estés apoyando tú proyectos de conservación en comunidades locales que tienen necesidades económicas, pero también que tienen necesidades de conservar. Y entonces ese es el ganar-ganar. Entonces tú puedes tener estas pequeñas parcelas que te producen X cantidad de productos o X calidad de productos que tú los vas a vender un poco más caro. Entonces ahí estás teniendo en cierta medida esta fragmentación, ¿no? Porque estás dándole una oportunidad económica a una comunidad que es perfectamente válida, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en donde ustedes o nosotros como Festival de Aves y como impulsores de la conservación, ese sería un aspecto que pudiésemos nosotros tomar probablemente también de la mano con algunos mercados o con algunas tiendas de abarrotes o qué sé yo, que se dediquen también a esa producción, ¿no? Que haya ya ese vínculo entre el productor, un vínculo directo, sin necesidad de tener intermediarios entre el productor y aquel que lo vende y el que lo consume, ¿no? Entonces, para que puedas tener tú ese movimiento económico que tanto se necesita en las comunidades. Creo que es importante, este es un gran reto y un compromiso gigantesco que bien podemos resumir después de este gran conversatorio, porque podríamos estar inventando otros compromisos de menor envergadura. Sin embargo, creo que este es el más importante, Jico, porque lograr esto que tú estás planteando no es fácil. Ya hemos tenido en el pasado alguna experiencia cuando en algún momento formamos parte de una mesa ciudadana no hace tiempo, pero que finalmente redunda en lo que acabamos de platicar tú y yo, ¿no? La voluntad política es muy importante y entonces creo que uno de los retos a vencer es precisamente lograr voluntades en este sentido, ¿no? Para que tengamos la propuesta en la corresponsabilidad para el mejoramiento de la comunidad. Y bueno, pues decirle a la gente también, que también están acostumbrados quienes nos conocen, ¿no? Desde hace 17 años, que esto lo vamos a realizar en conjunto con estos tres otros científicos que estuvieron junto con Jico en el conversatorio. Vamos a buscar la mejor manera de que esto que ha planteado Jico pueda ir convirtiéndose de a poco, pero sólidamente en una realidad, ¿no? Que nos permita, como él dice, ganar a todos, porque tampoco creemos en esta parte de todo para un lado y para el otro nada, ¿no? Creo que ya no funciona, aunque se quisiera hacer de esta manera, ya no funciona para nadie, porque digo, aquí estamos en confinamiento, después de todo el año pasado que estuvimos, seguimos en esto, hasta que no tengamos la posibilidad real de esta supuesta mejoría a través de una vacuna que todavía se está tratando de implementar, ¿no? Entonces creo, Jico, que con este compromiso que acabas de lanzar y el reto que acabamos de establecer, creo que lo que sigue es darle seguimiento a esta propuesta, ¿no? A lo largo de este año que está comenzando
y que podamos precisamente en el 2022 informar qué ha pasado, cómo lo hemos realizado, qué nos falta, ¿no? Y seguir construyendo estos puentes y vinculaciones que tanto hacen falta. Pues bueno, Jico, muchas gracias. Señores, todavía nos falta la parte final. A continuación vamos a ver la presentación del ave o las aves que nos van a representar en el 2022 en una propuesta por un lado de Argentina y por el otro lado de Colombia. Entonces, quédense con nosotros todavía estamos ya a puntito de terminar esta edición, pero todavía hay actividades. Jico, muchas gracias, nos vemos ya al rato en la final, ¿no? Y espero a todos ustedes les resulte de interés esto que les hemos llevado hasta sus casas. Muchísimas gracias, hasta luego, Jico, gracias. Gracias, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Hasta luego. Pues de nuevo con ustedes estamos dándole seguimiento a este último día de nuestra 17ª edición dentro del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, Nayarit. Esperamos que esta sea y haya sido una edición que todos vamos a recordar por muchísimo tiempo y ya más adelante veremos cómo por qué, pero ahora nos vamos a centrar en algo que ha sido muy importante desde hace muchísimos años. Como todos ustedes saben, cada año tenemos una ave anfitriona que nos cobija y a partir de esta, bueno, pues se abren los intereses tanto en las pláticas, conferencias, charlas, como en las actividades con los niños, como las actividades también dentro de la pajarapita, que en fin, el ave que nos es anfitriona, pues cobija una serie de actividades que se planean, que se gestionan, que se realizan y nuestros voluntarios se aplican para que cada edición sea cada vez mejor. Este año tenemos una particularidad, esta tendría que ser ya en realidad la segunda vez que tengamos 2 aves anfitrionas para nuestra próxima emisión en el año 2022. Recordemos a lo largo de toda nuestra trayectoria que en el 5º festival tuvimos a 2 también, y estas fueron Pippin y Snobby Plover. Entonces, estos 2 pajaritos maravillosos en aquel momento hicieron que todo funcionara de una manera extraordinaria, y estas que vamos a presentar ahora a continuación, pues no tienen que ser diferentes porque las vamos a tener en el 2022. Estas aves van a representar por una parte a la Argentina y por otra parte a Colombia. ¿Por qué así? Porque estas 2 que son de la misma familia son diferentes, pero curiosamente nosotros las podemos ver en San Blas.
Y entonces, en el ánimo de seguir fortaleciendo estos lazos de amistad y de colaboración que hemos tenido y que finalmente ustedes lo acaban de ver, ha sido muy fructífero, damos paso a esta presentación de nuestras aves anfitrionas y le doy la palabra a Carlos Albriú de la Argentina. Muchas gracias, Rosaura. A mí me corresponde presentar el Calidris canutus rufa, playero rojizo, que es un ave que desde el sur migra hacia el norte, cruza todo el continente y llega hasta el Ártico de Canadá, donde va a reproducirse. Después de la época de reproducción, cuando empieza el otoño-invierno allá, empieza a migrar y vuelve a pasar acá el verano nuestro, el invierno del hemisferio norte, a nuestras zonas porque esta ave viene a buscar el alimento que sobra, que es muy abundante en ese momento acá. En su viaje va visitando praderas, baja en marismas, va bajando en costas, visita también tundras, y esta ave, el playero rojizo, se agrupa en bandadas grandes para poder migrar, y en su migración va formando distintas nubes a medida que van avanzando, y estas nubes movedizas lo que hacen es evitar hacerle más complejo la posibilidad a un predador que ataque a un integrante de esta bandada. Estas bandadas llegan a cada sitio en su en su viaje de migración con una necesidad muy importante de alimento, por eso cada sitio es fundamental para poder abastecer de energía a estas aves que en poquito tiempo juntan grasa en su cuerpo y en pocos días y comienzan nuevamente la migración hacia otro punto y así sucesivamente lo van haciendo hasta llegar desde Canadá hasta el sur de Argentina, donde nosotros las podemos ver. En su viaje han pasado por distintos países, como por ejemplo Colombia, antes de llegar a estas latitudes. En este viaje va cambiando el plumaje y ese plumaje tal colorido que lo vemos en el norte deja de ser tal para tomar unos colores más grisáceos, más pardos, que se asemejan también a las condiciones de nuestros ambientes. Entonces eso le permite al playero rojizo hacer esconderse mejor, tener un mimetismo mejor con nuestro ambiente y poder evitar también de esa forma a los predadores. Pero estas bandadas tan importantes, estas aves que hacen miles de kilómetros y que hay algunos tan famosos como el B-95, que ya llegó a la Luna y está volviendo, si sumáramos la cantidad de kilómetros que ha hecho, pero estas aves necesitan, sí o sí, en el viaje de regreso, obtener una gran cantidad de energía porque después que han engordado, que han tomado mucha energía, van a volar hacia las zonas de reproducción. Y uno de estos puntos fundamentales es Bahía Delaware, es en Estados Unidos. Es el punto donde van a engordar para poder usar esa energía en el proceso reproductivo. ¿Pero qué ha pasado? Patricia González, con quien me pongo de pie y me saco el sombrero, una de las investigadoras más importantes que hay con respecto al playero rojizo, y a su vez creo que es la persona en Argentina que más sabe de aves playeras, es una investigadora extraordinaria de una fundación Inalafken de Patagonia, nos cuenta a través de sus trabajos que el 80% de la población del playero rojizo ha desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros teníamos allá por el 2000 más o menos unos 50.000 individuos, la población fue decayendo bruscamente hasta llegar en el 2011 a tener unos 10.000 individuos. ¿Por qué se daba este proceso donde casi llega a desaparecer la población? Porque hubo unas capturas del cangrejo, el cacerola de las moluscos, que es el alimento principal que tienen Estados Unidos, los huevos de este cangrejo, es el alimento principal antes de ir a la zona de reproducción, hubo una sobreexplotación o una gran explotación de estos cangrejos y una merma, por lo tanto, muy importante en los huevos. Entonces, esto fue una de las causas que llevó a este declinar de la población.
Pero también hubo otros factores que están impactando en esta gran pérdida de hábitat que es crucial para la especie. Una de ellas es el cambio climático, otra en Patagonia, por ejemplo, los recientes parques eólicos que se han hecho, otro el relleno de las zonas donde las aves llegaban para alimentarse, se urbanizaron esas áreas, se fue quedando con menos zonas para alimentarse y eso trae aparejado la disminución de la población. Esta especie, en el último conteo del año en curso, del año pasado, el 2020, nos dio una población de 11.795 individuos. Ese es el número que se observó a lo largo de la migración. Por eso es fundamental que nosotros sigamos trabajando, que procesos como estos del festival se sigan dando a lo largo de la ruta migratoria de estas aves, porque es fundamental trabajar con una especie como el playero rojizo, como especie paraguas, para poder proteger los sitios de migración de esta ave, pero a su vez, como especie paraguas, proteger a otras especies que están utilizando los mismos ambientes y que pueden que sean o no migradoras. Lo importante es que todas juntas viven en ese ecosistema y nosotros tenemos que unirnos, como lo estamos haciendo a través del festival a nivel continental, para poder proteger los hábitats de estas aves, del playero rojizo. Entonces, el playero rojizo se transforma en un emblema de la conservación porque nos está ayudando a proteger hábitat. Y cuando nosotros protegemos hábitats, estamos protegiendo los ecosistemas que tenemos en esos hábitats, o que incluyen estos hábitats. Y cuando nosotros protegemos todos los integrantes de un ecosistema y protegemos el ecosistema, tenemos que tener en cuenta de incluir también en este proceso de conservación y de cuidar estos espacios al hombre, al ser humano. Entonces, nosotros le sumamos a todo el proceso de conservación del playero rojizo, le sumemos también, junto con ello, conservar la calidad de vida de los seres humanos, que también dependen mucho de estos ecosistemas, como lo están haciendo estas aves migratorias. Esa es la partecita que vamos a cerrar con un nudo, la presentación de este playero rojizo, porque ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Castillo de Colombia. La plática al final. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, pues, saludándolos desde Colombia y encantado de estar conversando con ustedes de estos temas que, pues, a todos los que estamos aquí nos apasionan, nos gustan, nos atrae. Yo estoy trabajando en este mundo de la conservación gracias a las aves migratorias, a las aves playeras, porque cuando estaba en la universidad, un profesor nos contó la historia de que había unos pajaritos, acá en Colombia les decimos los chorlos, que se reproducían en Canadá, en Alaska, y que llegaban hasta nuestras playas. Y pues yo eso no lo sabía, y empecé como a conocer ese tema, y por ahí empecé a enamorarme y a involucrarme en este mundo de la conservación de los recursos naturales, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces las aves migratorias, las aves en general son un atractivo a los seres humanos, nos atraen desde siempre, las tenemos en nuestros escudos de los países, en símbolos religiosos. Las aves están presentes y digamos que han acompañado al hombre desde los primeros días de la sociedad, pero las aves migratorias tienen esa magia de que como utilizan un área tan grande, utilizan toda la casa de las aves migratorias, todo el continente americano, por ejemplo. Entonces eso como que nos impacta y nos llama mucho la atención, y saber como que lo que nosotros hacemos aquí en Colombia, las cosas buenas o malas que hagamos aquí en Colombia van a tener que ver con lo que sucede en Panamá, lo que sucede en México, lo que sucede en Argentina. Entonces eso es una cosa maravillosa y yo creo que es de lo más, el mensaje más fuerte que tienen este grupo de animalitos, y es que nos unen, nos están conectando, nos están diciendo mi casa es todo este continente y cada uno de nosotros vive en un pedacito de esa casa y desde ahí puede hacer cosas. Pues a mí me invitaron para hablar de una subespecie de Calidris,
de Calidris canutus, que la subespecie es Rosellaria. Es la subespecie más grande en tamaño de estas, pero pues como todas sus demás hermanitas, pues no está en muy buen estado de conservación, tiene muchos problemas. Pues ya se mencionó que ha venido pasando, o sea, la transformación del hábitat, haber ido cambiando muchas de las playas por sitios urbanizados, los parques eólicos y todo ese tipo de cambios que se dieron en las playas, pues ha hecho que ellas encuentren muchas dificultades al momento de estarse moviendo por esa costa, por esos humedales, y pues esa dificultad se traduce en que cada vez hay menos, que cada vez el tamaño de la población está disminuyendo. Cuando yo empecé a trabajar acá en aves playeras, acá en Colombia, o sea, hace unos 20, 25 años, no se sabía que nosotros, que a nuestras costas llegaba el Calidris, el Calidris canutus, o sea, el playero rojizo, como le llamamos por acá. Digamos que fue recientemente que se empezó como a conocer que también por aquí pasaban algunos individuos, no en la misma proporción, por ejemplo, que allá en San Blas o que Carlos allá en la Argentina tiene. Nosotros, el sitio donde nosotros trabajamos, que es una zona de manglares, y digamos que ahí nos conectamos directamente con México, con San Blas, porque digamos el ecosistema que es importante para este playerito es el área aledaña a los manglares, las playas arenosas y los fangales, como le llama la gente de acá del Pacífico, las zonas fangosas. Entonces allí llegan estos playeros y se ubican y se alimentan, y digamos que está muy asociado a la oferta de alimento que viene del manglar, y digamos que seguramente allá en San Blas pasan cosas parecidas por tener ecosistemas de manglar que están exportando materia orgánica pues al sistema, y de ese sistema pues termina nutriéndose el Calidris canutus. Entonces hay una cantidad de cosas que hay diferencias obviamente, porque estamos hablando de todo un continente, de climas diferentes, de historias diferentes, pero hay otras cosas que nos unen, y cuando uno empieza a ver esos puntos en común es que como que se emociona y entiende la importancia de hacer esto que estamos haciendo, de sentarnos a hablar, a pesar de las limitantes que hay pues por la movilidad, pero de sentarnos a hablar de lo que pasa en mi país, pero de lo que pasa en el continente, de cómo estamos haciendo algo aquí en una playa por allá lejana en un manglar, pero que esas acciones se están conectando con lo que hacen los colegas en Argentina, en la Patagonia, o lo que hace otra gente en Alaska, o lo que hacen nuestros colegas en México. Entonces, eso es maravilloso. Yo creo que ese es el mensaje que estas especies nos están dando, de que lo que hagamos en nuestro sitio, si lo hacemos bien, eso va a impactar a toda la comunidad de aves que pasa por ahí. Y si hacemos cosas negativas, también las va a impactar. Entonces, que es importantísimo eso pequeñito que nosotros estamos haciendo en esa playa, en esa humedal que quizás está muy retirado, muy apartado, es importantísimo porque hay especies, hay aves que los están utilizando y que están conectando todos estos sitios, que son muchísimos en el continente, y que cada uno de ellos es importante para que funcione todo el sistema. Si se empiezan a perder uno a uno de esos sitios, pues en algún momento va a colapsar todo. Es como si empezáramos a quitar un tornillo de un avión y luego quitamos otro. En algún momento vamos a quitar el último tornillito que va a hacer que ya no se soporte más y se vaya todo al traste. Entonces, ese creo que es el mensaje más fuerte, más poderoso que nos envían estas especies, y es la importancia de trabajar desde el sitio donde yo vivo, donde yo hago mis cosas, sin perder esa noción de que lo que yo estoy haciendo allí me está conectando con otra cantidad de gente y con otra cantidad de sitios donde la gente está también haciendo lo mismo. Si bien es cierto, ahorita Fernando como explica esta importancia de la interacción de las especies, porque incluso estos calidris también están conectados con otras familias con los que interactúan, y que ellos a su vez provocan que otras especies tengan más posibilidades de seguir existiendo, etcétera. Y en concreto me quería referir del por qué escogimos al Calidris canutus como el representante
del 2022. Y creo que tú lo acotabas perfectamente cuando decías en peligro. Es como un semáforo el llamar la atención hacia esta especie en concreto, Carlos. Bien, en realidad el Calidris nos está marcando errores que hemos tenido a lo largo del continente en función de que una población de 50.000 decae hasta 11.000, que son los últimos censos. Pero también nos ha marcado algunos errores porque a lo largo de la historia, corta historia pasada, hemos perdido especies que ya no las podremos volver a tener. Pero la elección también del Calidris canutus para esta nueva edición que se plantea está basada fundamentalmente en que hay un semáforo ahí que nos está diciendo está esto en rojo, pero también ese semáforo nos está diciendo que cuando nosotros estemos haciendo acciones desde Colombia, desde México, desde Argentina, estamos haciendo acciones, por ejemplo, para el falaropo tricolor, estamos haciendo acciones para los ostreros, estamos haciendo acciones para todas aquellas especies migradoras que han quedado bajo el paraguas, han quedado cubiertas por estas acciones que nosotros hacemos cuidando hábitat para los plateros rojizos, y en ese accionar nosotros vamos dándole la posibilidad a todas esas especies que habitan en los ecosistemas que utiliza el platero rojizo, dándole la posibilidad de que sigan existiendo. Cuando trabajamos con una especie paraguas tan importante continentalmente como son estos playeros, nosotros vamos a estar resguardando especies que sean migradoras o no, porque para que los ecosistemas estén en condiciones, estén funcionando, necesitamos que aquellas migradoras y el hábitat que comprende el suelo, comprende también las plantas del lugar, comprende todo el ecosistema, esté en buenas condiciones para albergar a estas migradoras como para albergar a las locales. Cuando nosotros logremos el proceso de proteger los hábitats, estamos asegurando la continuidad del ecosistema, porque cuando nosotros protegemos ecosistemas, estamos protegiendo las relaciones de las especies que habitan los ecosistemas, y eso es lo que nos permite a nosotros asegurarnos la continuidad y algo fundamental, la evolución de los ecosistemas en su origen, en el lugar donde se armaron los ecosistemas en un proceso muy largo de coevolución, y eso, si nosotros lo logramos mantener, estamos asegurando el playero, estamos asegurando las especies locales que no son migradoras, y estamos asegurando también aquello de la participación humana en todo esto y que es calidad de vida. De repente a la gente le tendría que quedar claro que aunque esto es un festival de aves, tiene un propósito concreto, que esa parte de todo el asunto festivo, la reunión de la gente, el conocimiento, qué sé yo, ir más allá y explicar que las aves anfitrionas tienen un propósito, no es así como de que, ay, mira, escógete esta y luego vemos, ¿no? O sea, no, porque al final, como decía Fernando, ¿no? Estamos propiciando que este gran corredor continental empiece como a concretarse. Esto es como un rompecabezas que se va armando y que se va consolidando, ¿no? Como lo que en este momento estaban explicando, es decir, si nosotros logramos el interés hacia estas dos, hacia este Calidris canutus, ¿no? Otras especies que pueden ser menos afortunadas aún, pueden tener oportunidad de ir creando y consolidándose aún en espacios más pequeños, aún en espacios que han sido trastocados, porque perfectamente estaban diciendo ustedes, hay especies que ya no más, nunca las vamos a volver a ver. Y nosotros acá en San Blas las vemos. Acá, según nuestros expertos, no, por lo menos 10 especies que estaban aquí, ya no hay más. Entonces, a lo mejor 10 especies para gente que no entiende mucho va a decir, bueno, pues 10 especies, quién sabe. Pero para el asunto de la conservación, para el asunto del entorno como tal, es grave, porque cada vez estamos perdiendo
más y más y más cosas. Y paradójicamente estamos perdiendo a través de la intervención humana. Entonces creo que es un poco o un mucho, según se vea, ¿no?, el querer devolver esta oportunidad a especies que, como en este caso los Calidris canutus, ¿no?, pues pueden tener realmente un destino pues no muy favorable, ¿no? Entonces creo que esta es la parte que rescatamos, ¿no?, de estos playeros que finalmente sí tenemos la oportunidad de ver en San Blas, pero por ejemplo, en este conteo tan interesante que estaba haciendo Argentina, ¿no?, en este momento, 11,000. 11,000 es nada, señores. 11,000 es nada. No sé si en Colombia tengan el mismo número, Fernando, de esta de pérdida, ¿no?, de esta subespecie que tienen ustedes, que es el Canutus rosellaris, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes tienen este conteo como Argentina lo tiene. Bueno, nosotros, al igual que Carlos y los colegas de Argentina, tenemos unas jornadas que se hacen a mitad de año, a final de año y a principio de cada año para contar las aves migratorias, las playeras que llegan a uno de los sitios de importancia de concentración de aves playeras. Nosotros no tenemos digamos, esa característica, esa suerte que tienen en Argentina y ustedes también de concentrar una población grande de esta subespecie. Nosotros como les dije hace un momento, que hasta hace unos 10, 15 años no se tenía muy claro si Colombia era un sitio de paso para esta subespecie. Y cuando los hemos identificado, digamos que es regular que los veamos, pero las cantidades no superan los 500 individuos, ¿ya? O sea, quiero señalar que con las migratorias hay algo que sucede, y es que ellas se van distribuyendo, ¿no? Entonces hay sitios que son supremamente importantes y son sitios clave. Y por ejemplo, una de las estrategias de conservación que existe es la red hemisférica de reservas de aves playeras. Ellos tienen unas categorías de conservación de sitio. Entonces, dependiendo de la cantidad de individuos de aves playeras o de una especie que se concentra en ese sitio, así mismo tiene como esa categoría. Volviendo al ejemplo del semáforo que mencionaron ahora, digamos que un sitio que concentra muchísimas aves playeras, estoy hablando de 500,000 de individuos, es un sitio de importancia hemisférico. Entonces tiene, digamos, un bombillito rojo. Uy, es el sitio más importante, la categoría más importante. Luego viene otra categoría, que es la categoría de importancia internacional. Es un sitio que concentra 100,000 individuos o el 3% de la población de una especie determinada. Y luego viene la categoría, digamos, más pequeña, que es la de importancia regional, que son los sitios que concentran unos 20 a 25,000 individuos o el 1% de una población, de una especie. Entonces, lo que nos está diciendo es que aunque los sitios concentren individuos, aunque los sitios sean de importancia, hay unas características que los hacen diferentes. O sea, no todos son iguales. Entonces hay unos que por la posición geográfica, por la oferta de alimento, por el ecosistema que domina, digamos que concentra, ahí llegan más individuos. El caso de la Bahía de Panamá, por ejemplo, en la Patagonia. Nosotros, por la posición geográfica en que estamos, el sitio que tenemos es un sitio de importancia regional, que digamos concentra unos 50,000 individuos de aves playeras. Panamá concentra 500,000. No sé allá en el sur cuál es la cantidad de playeras que concentran, pero el llamado es que estos sitios, cada uno de ellos funciona, y lo que tenemos que procurar es que sigan funcionando, sea de importancia regional, hemisférica o internacional. En la medida que ellos sigan funcionando, el sistema va a seguir funcionando. Pero si empezamos a perder estos sitios, así sea un sitio de importancia regional, hay que dirá, no, pero son apenas 20,000 individuos que se pierden. Tenemos otros que concentran 1,000,000. No, ese no es el mensaje, porque si empezás a perder muchos de estos sitios, al final
vas a perder toda la población, ¿ya? Entonces, ese es como lo bonito de todo este ejercicio, de que en la medida que hemos ido conociendo cómo funciona cada uno de estos lugares, vamos entendiendo, y digamos que para nosotros que tenemos, que hemos visto 500 playeros canutos, caliris canutos, pues chévere que tuviéramos 11,000, pero no, esos 500 son un tesoro para nosotros, y esos 500 es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad, y son los que tenemos que cuidar. Y no podemos decir, es como son poquitos, son 500, no más que importa, pues si se pierden esos, no perdemos nada. No, o sea, esos 500 es nuestro tesoro. Que hay sitios donde hay más, totalmente, pero nosotros tenemos que ayudar que esos 500 que pasan por aquí, o esos 1,000 que pasan por acá, lo sigan haciendo, y lleguen a sus sitios de reproducción, sigan los ciclos de la vida, y el sistema siga funcionando. Entonces, esa es la importancia, y digamos que no es entrar a compararse ni quién tiene más, quién tiene menos, que a veces en el mundo de la observación de aves entramos mucho como en esa competencia de quién tiene más especies o dónde hay más abundancia. No, cada sitio es especial, cada sitio es importante, y cada sitio tiene unas características que lo hacen único. Y eso es lo que tenemos que procurar, y eso es lo que tenemos que no perder de vista para seguir haciendo nuestra tarea, que es esto que estamos haciendo: hablar con la comunidad, con la gente que toma las decisiones, seguir conociendo mejor cómo funcionan, qué hacen. Todo esto es lo que nos va a ayudar a que estas poblaciones, estas comunidades de aves, se mantengan funcionales, y que pues podamos, cuando cada uno de nosotros se retire, pues saber qué hizo lo que le tocaba, para que los que venían detrás también pudieran seguir disfrutando de este privilegio que tenemos, que es disfrutar los recursos que tenemos en cada uno de nuestros sitios. Pues fíjense que me siento súper más contenta con estas dos explicaciones tan puntuales, porque de manera rapidísima y sucinta les platico una anécdota. Nosotros capacitamos jóvenes para que trabajen en el festival durante 4 meses. Y entonces de repente había uno que era como muy empeñoso. Y de repente un día, cuando se entera que Colombia en Latinoamérica era el país que más aves tenía en su haber, dejó de venir, se fue, porque de repente él pensaba que México era el top 10 de este asunto. Entonces, de ahí la insistencia de trabajar en comunidad, y hasta el día de hoy lo platicamos como anécdota, pero no entendemos, o sea, cuál era como el ánimo de este muchacho de estar en esto, porque le parecía genial, maravilloso, qué sé yo, pero él se entera que hay un país que era así como más. Entonces, y se fue. Entonces, de repente creo que esto que ustedes han estado hablando, ¿no? Esto que ustedes han estado participando, sí ubica de alguna manera el quehacer y el propósito de proyectos como este. Es decir, defender el asunto de la conservación en conjunto, en acompañamiento, en este propósito comunitario. Insisto, la conservación por la conservación nos sirve. ¿Qué estamos logrando como comunidad? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos para respetar la vida? Porque es aquí donde verdaderamente se ve. ¿Respetamos o no respetamos la vida? Entonces, creo que esto provee un gran esquema, como le llama Carlos, un gran ave paraguas, ¿no? Donde se pueden insertar una serie de acciones y planes que pudiéramos estar potenciando a lo largo del año, y que por supuesto podemos seguir trabajándolo para llegar al 2022 con cosas como mucho más fundamentadas, más trabajadas, ¿no? Y que esto también permeara dentro de la comunidad. Pues yo les agradezco a los dos, estamos contentos, vamos a trabajar en la imagen de los canutus, de estos calidris canutus, ¿no? El rufus y el rosellaris, y vamos a ver cómo funcionamos para la próxima emisión, que sería la 18, ¿no? Y que hagamos votos porque esta siguiente emisión, por favor, sea presencial, que este señor coronavirus nos deje tantito respirar para poder abrazarnos y estar en este conversatorio que hemos tenido a lo largo de la semana con algunos de ustedes, ¿no?
y presentar de manera más concreta esta suma de voluntades que hemos tenido a lo largo de esta semana. Pues bueno, estos playeros rojizos serán nuestras aves anfitrionas, a ver qué tal se portan, ¿no? Porque hasta ahorita todas las que hemos tenido se han portado bien. Entonces esperamos que estas dos que han presentado tanto Argentina como Colombia, las figuras de Carlos Albriú de Argentina y de Fernando Castillo de Colombia, pues nos potencien más aún como proyecto, pero sobre todo con este interés particular de este corredor que ellos mencionaban, sea cada vez más grande, más sólido, que vuelvan las que ya se habían ido y no solamente como un pasaje migratorio y que se queden, que sean residentes y que se transforme nuestra realidad de otra manera, ¿no? A mí no me queda más que agradecerles el que hayan estado con nosotros a lo largo de esta semana, que nos hagan favor de haber presentado nuestras aves anfitrionas y que por supuesto ya con ustedes, querido público, nos queda pues nuestra pájara pinta, que es nuestra jornada artística cultural. Antes un breve mensaje como todos los años lo tenemos. Y pues prácticamente estamos llegando al final de nuestra semana, así que desde aquí un abrazo para ambos. Los esperamos en el 2022, así que no se van a escapar porque son los representantes de estos calidris. Así que muchísimas gracias. Y con ustedes, señores, nos vemos un poco más tarde para cerrar con fiesta, como es costumbre, esta grandiosa emisión del 17 Festival Internacional de Aves Migratorias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.